de los colegas que integran la institución, les doy la bienvenida. Hoy tengo la tarea de hacer la apertura de una nueva jornada de este espacio que hemos llamado Voces que nos representan, donde está la posibilidad de intercambiar en vivo y en directo con importantes psicoanalistas. Así es que hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Yago Franco y ser uno de los tantos beneficiarios de sus desarrollos y contribuciones al psicoanálisis, lo cual no es poco. Antes de iniciar, no queremos dejar de agradecer a los colegas que nos acompañan y nos apoyan desde distintos lugares como España, Estados Unidos, México, Chile, Brasil y Perú. De Córdoba están presentes referentes de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, del Centro de Psicodiagnóstico Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Por EPSI, Estudios Psicoanalíticos Córdoba, están presentes Susana Villafañe, directora de la institución, Elizabeth Jorge, vicedirectora de EPSI, y por parte del cuerpo docente se encuentran Florencia del Val, Gabriela Martínez, Lorena Ramallo, Paula Sarabia y quien les habla. Ahora le voy a dar el pase a Paula, que es quien va a continuar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Sarabia. Yo soy miembro y docente de EPSI. Hoy voy a cumplir el rol de moderadora, por lo cual, en la medida en que vayan escuchando lo que Yago Franco tiene para contarnos, les vamos a pedir que las preguntas las hagan vía chat, para que luego que termine con su ponencia, yo poder ir leyéndolas y favorecer así el intercambio de manera organizada. Doy la palabra a Susana Villafañe. Bueno, buenas tardes. Para quien no me conoce, soy la licenciada Susana Villafañe, directora de EPSI. Bueno, quiero agradecer en nombre de todos los colegas psicoanalistas de nuestra institución y en el mío propio, la generosa presencia de Yago Franco, licenciado en Psicología, presidente del Colegio de Psicoanalistas. Es un privilegio contar en este tiempo en que todos estamos atravesados por una situación tan particular, tener la posibilidad de escuchar su presentación clínica de y en la pandemia, ya que nos otorga un enriquecimiento desde sus aportes metapsicológicos, como también desde su reflexión permanente sobre el entrecruzamiento del psiquismo, la sociedad y la clínica, remarcando al mismo tiempo la importancia y la incidencia en el padecimiento humano de los cambios sociales epocales. Por ello, y para terminar, es que tomo las palabras de Yago Franco, de su excelente libro Paradigma Borderline, en donde expresa la dimensión heterogénea de la psiquis, la función del otro y de la sociedad en su constitución, el papel de la imaginación, la función terapéutica de la palabra y el afecto, la presencia y el protagonismo actual de la pulsión de muerte, como la de los nuevos dispositivos psicoanalíticos necesarios para la curación, son algunos de los retos que el psicoanálisis tiene por delante. Yago Franco, bueno, te agradecemos nuevamente y le damos la palabra a Elizabeth Jorge, quien va a leer el currículum de Yago Franco. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Y voy a compartir algo de la trayectoria profesional de Yago Franco. Es licenciado en Psicología, psicoanalista y escritor, presidente del Colegio de Psicoanalistas, codirector de la revista virtual El Psicoanalítico. Ha publicado numerosos artículos en las revistas Topía, Psicoanálisis, Docta, Actualidad Psicológica, Psicoanálisis y Universidad, entre otras. También ha publicado diferentes artículos en el diario Página 12. Es autor de algunos libros, tales como Cornelius Castoriadis, Psicoanálisis, Filosofía y Política, Más allá del malestar en la cultura, Psicoanálisis, Subjetividad y Sociedad, Paradigma Borderline, de la afánesis al ataque de pánico. También ha sido coautor y
co-coordinador de otros libros. Proyecto terapéutico de Piero Lanier al psicoanálisis actual, Insignificancia y autonomía, debates a partir de Cornelius Castoriadis, Fragmentos del caos, La intimidad, un problema actual del psicoanálisis, Imaginario social, creación de sentido, Debates cruciales en el psicoanálisis, Cuerpo, Edipo, sexuación, y este año ha participado en el libro electrónico Stop COVID-19, Volver a la normalidad. Dicta seminarios, cursos y conferencias, tanto en instituciones psicoanalíticas como universitarias, así como también en congresos realizados en Argentina, México y España. Es un gusto, Yago Franco, contar con usted como invitado de EPSI. Le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Agradezco especialmente a Susana Villafañe, que es quien se dirigió a mí en esta propuesta de participar esta tarde con ustedes, y a EPSI y a sus miembros también por la calidez con la cual me han recibido y el entusiasmo, y espero, bueno, no defraudarlos. Esta es una ocasión, como venimos hablando todos, muy, muy especial, ya que nos encuentra en una situación extraña, absurda, podríamos decir, pero que al mismo tiempo permite este tipo de encuentros impensados previamente y que seguramente van a tener una continuidad hacia el futuro, ¿no? En algún momento me voy a referir a ciertos aspectos positivos en la clínica, pero no me voy a adelantar. El tema que propuse es clínica en y de la pandemia. A ver, la semiología clínica es un cuerpo de conocimientos que se ocupa de cómo identificar las diversas manifestaciones patológicas. De esto se ocupa fundamentalmente la medicina, ¿no? De cómo identificar las diversas manifestaciones patológicas, cómo buscarlas, reunirlas en síndromes, cómo interpretarlas, jerarquizarlas y razonarlas. Gracias a este cuerpo de conocimiento se puede llegar a un diagnóstico. Esto es lo que voy a intentar esta tarde con ustedes, con la presencia y con la ayuda de ustedes en los intercambios que tengamos. Yo me voy a referir a 4 términos en esta presentación: tragedia, transfiguración, lazos sociales, y el último no lo voy a adelantar, va a advenir en los tramos finales de este texto. Lo primero que quiero hacer es una caracterización de lo que está pasando. Una sencilla caracterización, por supuesto, porque esto llevaría varios tomos de varios libros, pienso yo. Porque si no hacemos una caracterización de lo que sucede, todo lo que yo vaya a decir va a estar descontextualizado. Y como yo parto del principio de que psique y sociedad son tanto indisociables como irreductibles, no puedo evitar este paso, que por otro lado es un paso que está inspirado en Freud, ¿no? Ya que Freud, no hay texto prácticamente en el cual eluda la cuestión social, tiene más de 30 textos en los cuales lo social aparece o en primer plano o asociado a cuestiones que va desarrollando en los textos. Voy a hablar de lo que pasa en mi consultorio y a ciertas conclusiones muy provisorias que hacen a las prácticas en estas condiciones y que no tienen antecedentes. Y también voy a tratar de hablar de lo que sucede a nivel de lo colectivo a partir de algunas categorías que el psicoanálisis nos provee. Vengo tratando este tema en distintos lugares y ocasiones, y es un tema que se va desarrollando, justamente por eso le doy mucha importancia a los intercambios que tengamos, porque a partir de los intercambios surgen nuevas cuestiones, nuevas interrogaciones,
me obliga a corregir algunas cuestiones, a ampliar otras, a agregar algunas. De lo que vengo hablando es de que esta es una situación que pienso como una tragedia en curso. Y si hablo de tragedia, es porque en las tragedias se comienza por un error, por un yerro, por una desmesura que condiciona el resto de los hechos, hasta llegar a la catástrofe final. Hay algo que desencadena la trama trágica, tal como el fantasma del padre de Hamlet que lo empuja a un acto, y antes en realidad, y no muy subrayado, generalmente lo que ocurre es un fratricidio, ya que Claudio es quien mata al padre de Hamlet. Así ocurre en todas las tragedias, hay un acto inicial que lleva a la desmesura final. Pero en relación a nuestra situación, ¿qué viene esto a decirnos, a proponernos? ¿Cuál ha sido el desencadenante de esto que yo pienso como una tragedia? Vengo sosteniendo que ha habido una forclusión de un significante insistente en los últimos años, el significante pandemia, que está referido a los múltiples anuncios de una tal pandemia que podía desencadenarse en cualquier momento. Hubo múltiples documentos científicos y declaraciones que no hallaron lugar en el discurso del conjunto. Por ejemplo, en la UNESCO, hace 10 años que tenían una cantidad muy importante de barbijos N95 y al mismo tiempo tenían organizado un modo de trabajo a distancia que se implementó automáticamente cuando surgió la pandemia. O sea, esto ellos sabían que iba a pasar y habían tomado medidas al respecto. Y esto fue forcluido y ha retornado desde lo real, transformando la realidad instituida, una realidad que realmente no logra estabilizarse. Se habla de que hay una nueva realidad, lo cual es equivocado, porque para que haya una realidad instituida, normalizada, deben haber reglas que la ordenen, y no las hay. Por eso una de las palabras más utilizadas en esta época es incertidumbre. La incertidumbre es porque vivimos en una anormalidad. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué no halló lugar el anuncio de la pandemia en el discurso del conjunto? Ese discurso sostenido en un patrimonio común de certeza, como dice Pierre Branier. Fue Marshall Berman quien ha sostenido que el Fausto de Goethe es la primera tragedia de la modernidad, la tragedia del capitalismo. Esta tragedia consiste en la promesa de lo ilimitado que Mefistófeles, léase el orden capitalista en el cual vivimos, que Mefistófeles le promete a Fausto, léase la humanidad. El pacto es el pacto de vida ilimitada y de poder conseguir todo lo que Fausto desee. Ahora bien, lo que no tiene límites no puede terminar bien. La subjetividad previa a la pandemia es una subjetividad tomada por esa promesa, esa suerte de pacto fáustico. Promesa que se ha ido perfeccionando en estos 500 años de la mano de la ciencia y del incremento de la velocidad de producción y consumo, lo que se ha denominado como mito del desarrollo. Sabemos, la promesa ha tomado la forma de que más es mejor, más velocidad, más consumo, años de vida y sobre todo más desarrollo. Todo lo que se oponga a este desarrollo, como la amenaza de una pandemia que hubiera implicado una enorme inversión de dinero en el sistema de salud, el freno a la deforestación, también a la crianza de animales bajo formas químicas, etc., todo lo que se oponga al desarrollo no va a tener lugar en el discurso del conjunto. Ese discurso que en ciertos aspectos es creado por los dirigentes políticos, por esa clase que defiende los intereses de los dueños del poder, en alianza con los medios de comunicación, de los cuales en general son dueños, y que en general puede ser suscripto o no por el gran colectivo anónimo. En toda tragedia, y paso al segundo término, ocurre una transfiguración, un cambio de figura del mundo y de sus protagonistas. Sea en la tragedia griega o en la isabelina, los personajes de las mismas sufren transfiguraciones a lo largo de las mismas. No son los mismos al final, si es que llegan vivos, por supuesto. Edipo, de rey, pasa a ser vagabundo, un vagabundo ciego desterrado, llevado de la mano de su hija.
Hablo de transfiguración, dado que pienso al psiquismo como teniendo en su núcleo a la creación de figuras a partir de la pulsión y de la acción de lo que Castoriadis denomina imaginación radical. La pulsión se figura en representaciones, deseos y afectos, mientras que en la sociedad es el imaginario social instituyente el que crea representaciones comunes y actos y afectos instituidos. Esto crea en buena medida el principio de realidad psíquico que es así creado colectivamente. Por lo tanto, sostengo que estamos ante una transfiguración individual y colectiva de la subjetividad y del modo de ser de la sociedad. El mundo previo a la pandemia entró en crisis. Como sostendría Castoriadis, la significación central, la del capitalismo, profundizó su crisis. Como Marx y Engels sostenían, esta sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago, que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desatado con sus conjuros. Así dicen ellos en el Manifiesto Comunista. Hay pensadores que hasta vaticinan el final del capitalismo. Zizek, Franco Berardi, hasta Jacques Attali, que anticipa una economía humana centrada en la salud y la informática, y la muerte utiliza este término de muchas industrias, poniendo en primer término a la aeronáutica. Lo cierto es que ha ocurrido un stop brutal, como sostenemos en nuestro libro, de la vida cotidiana, un stop de la economía, también del circuito pulsional. Lo ilimitado halló un tope por su propio accionar. Nadie puede aventurar que esto sea definitivo, pero este es el contexto general, sobre el cual voy a volver más adelante. Paso ahora a hablar de lo que se fue haciendo presente en mi práctica y de las consideraciones generales que puedo hacer hasta este momento. Diría generales y provisorias, hablan de este lapso de casi 8 meses. Lo primero, y seguramente vamos a compartir mucho de lo que yo diga, lo primero fue el pasaje abrupto a una modalidad virtual, a un dispositivo alterado, sin la presencia de los cuerpos y con los pacientes en su domicilio. En ese abrupto pasaje, una de las primeras cosas que escuché fue: ahora lo que falla es la realidad. No se trata de nuestra neurosis. ¿Ustedes qué van a hacer con eso? Esta afirmación para mí tiene plena vigencia y fue para mí orientadora de mi praxis. ¿Qué hacemos cuando el problema está más situado en la realidad que en los conflictos psíquicos? Por lo menos en un principio. También puedo hablar de algunas figuras clínicas que se fueron haciendo presentes hasta este momento. De inicio, se hicieron presentes las que pertenecen a lo que yo denomino como lo borderline. El ataque de pánico, la hipocondría, la fánesis, etc. Todos ligados a la presencia de la pulsión de muerte. Esto no fue en todos los casos. En muchos, luego de un momento de adaptación, se retomaron los hilos del análisis sin que el contexto quedara de lado, siempre en referencia al mismo. En los casos en los cuales la referencia al contexto estuvo ausente, yo me encargué de hacerlo presente de alguna manera, ya que obviamente percibía ahí la presencia de la renegación. La pulsión tanática entiendo que se hizo presente y cada tanto asoma sus fauces por la interrupción de la vida social que trajo como consecuencia alteraciones a nivel del destino de las pulsiones. También, en algunos casos, la pulsión de muerte se hizo presente por una detención del proyecto identificatorio. En términos generales, se ha tratado de situaciones mixtas, de alteraciones momentáneas por la irrupción de la pandemia y el confinamiento, con la continuidad del proceso analítico. La elaboración de lo que se iba presentando como traumático y por lo tanto con angustia de desamparo, y al mismo tiempo el trabajo sobre las formaciones del inconsciente. No en todos los casos, pero en muchos de ellos fue así.
En algún momento se produjo, hará unos 3 meses, el retorno de algunos pacientes que habían finalizado sus análisis o los habían interrumpido en su momento de común acuerdo. Comenzó ahí a aparecer la pandemia y el confinamiento como desencadenantes. Y hace aproximadamente 1 mes y medio comenzaron a producir nuevas consultas que ya estaban directamente relacionadas con lo que desencadenaba la pandemia y el confinamiento. Si tuviera que referirme a lo que pasa ahora, en las últimas semanas, observo claramente que todo comenzó a circular nuevamente alrededor de estos 2 elementos. La pandemia, el confinamiento, ahora referencias a lo que está pasando en Europa, el descreimiento respecto de cualquier vacuna que pudiera aparecer, la convicción cada vez más generalizada de que esto va a durar mucho, pero mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, un estado de perplejidad, de desorientación y, en algunos casos, el pedido de que alguien se haga cargo de esto, haciendo alusiones permanentes a que nadie se estaría haciendo cargo correctamente de lo que está pasando. Esto en estas últimas 2, 3 semanas. ¿Qué puedo sacar en limpio hasta este momento? ¿Qué coordenadas puedo trazar en este mapa de trabajo psicoanalítico tan atípico? Es atípico porque, en mi caso, por lo menos, todas las consultas son virtuales, se produce en medio de una situación de pandemia, en muchos casos de confinamiento. En el caso de mis pacientes, todos son muy, pero muy respetuosos de las indicaciones y de los cuidados, si bien algunos, hay un caso sobre todo, que no pudo evitar contagiarse a partir del trabajo de la mujer, que, bueno, llevó el virus a su casa, ¿no? Por supuesto que el temor al contagio es también una presencia cada vez más habitual. Lo que puedo rescatar en este momento en relación a mi tarea, cómo yo la pensé, ¿qué puedo remarcar? Primero, es la importancia de sostener la asimetría. El analista como sujeto supuesto al saber y como causa del deseo de dirigir una palabra a otro, sobre el cual se transfieren figuras originarias. Más allá de que se trata de una realidad compartida y de que estamos todos en lo mismo, hay algo en lo cual no lo estamos y esto se relaciona con la asimetría. Porque el analista tiene que sostener la neutralidad, entendida como la no imposición de sus valores, ideas e ideales, evitando la identificación al analista como fin del análisis. Y también la importancia de sostener la abstinencia, entendida como la no satisfacción de su mundo pulsional ni tampoco del paciente. Y fundamentalmente el privilegio de la palabra, que es de quien consulta. Todo lo dicho con la siguiente reserva: no llevar esto a límites lindantes con la crueldad y no negar de ninguna manera que estamos atravesando las mismas circunstancias. Es decir, que en tanto la neutralidad, la abstinencia, como el privilegio de la palabra están afectados por esta situación. Afectados no quiere decir que no estén presentes y que se deban mantener como los parámetros fundamentales de nuestra práctica. Decía entonces no negar de ninguna manera que estamos atravesando las mismas circunstancias. Ya esto es una afectación de la neutralidad, por supuesto. Por ejemplo, me encuentro con que si me preguntan cómo estoy, lo cual ocurre en todos los casos, yo contesto directamente, porque me doy cuenta de que no es una pregunta retórica. Y yo pregunto lo mismo. Hay quienes han advertido mi rostro de cansancio y yo lo admito, dado que sabemos que esta modalidad de trabajo puede ser bastante cansadora. En alguna oportunidad en la cual no llegué a atender a tiempo el llamado, en el siguiente, cuando pude aparecer en la pantalla, esto fue seguido de comentarios de alivio por parte del paciente. ¡Ah, qué suerte!
estás ahí, implícitamente, el temor, por supuesto, que yo me contagie y me muera, ¿no? He sentido mucha solidaridad en estos tiempos. También me vi llevado a hacer comentarios sobre mi vida cotidiana. En algún caso, comentarios sobre el trabajo que realiza una de mis hijas en un hospital, por ejemplo, a partir de que surgieron comentarios sobre ese hospital y lo que estaba pasando ahí. Bueno, eso es absolutamente inhabitual en mi práctica, que yo hable de mi vida privada. También he tenido que suspender por algunos minutos alguna sesión porque venían a entregarme algo que yo había encargado. No tenía quien pudiera hacer eso por mí. También ha participado en las sesiones mi gata siamesa, Isis, que habitualmente no estaba en el consultorio, pero me pareció que en esta ocasión iba a ser bueno para ambos atravesar esto juntos, ¿no? Siempre al principio inquieta y curiosa porque había habido un cambio de escenario que no entendía, luego se habituó y nunca quiso acceder a bajar a buscar las cosas que me traían por mí, ¿no? Eso, por lo cual sigo teniendo que interrumpir las sesiones. Una cuestión fundamental en la práctica de estos meses ha sido la de sostener la función de ligadura del yo, fundamental ante lo traumático. Es decir, no hay un solo caso en el cual lo traumático no esté presente, de distintas maneras. Su aparición es, obviamente, atravesando la subjetividad de quien consulta, ¿sí? Esto ocurre, además, en personas que están aquí en Capital, o en el interior, o en el exterior. Ni hablar de los que están en este momento en Europa, ¿no? Que están absolutamente alterados a partir de lo que está ocurriendo. También tuve que acompañar a algún paciente a transgredir el confinamiento de modo prudente y con todos los cuidados del caso cuando observé que el aislamiento resultaba enloquecedor. Diría con más propiedad, era propiciador de un fading yoico. Y en otros casos para poder trabajar cuestiones agorafóbicas que estaban en curso. También he tenido que señalar, y seguramente a ustedes les pasa todo esto que yo estoy comentando, he tenido que señalar una decisión que iba a llevarse a cabo como un pasaje al acto que ponía en riesgo al sujeto y también a otros. Ahora, para mí algo fundamental y que sigo sosteniendo es la posición analítica a generar en una situación como esta, ya que pienso que toda posición del analista instituye algo, ¿sí? Genera algo. Siempre pienso que hay una posición que nunca se debe convalidar, que es la de víctima, más allá que el sujeto haya sido efectivamente víctima de alguien o de alguna situación. Lo importante siempre es qué puede hacer el sujeto con lo que le ha pasado. En este caso, a poco de iniciado el trabajo analítico en pandemia, mi posición analítica fue marcada por una pregunta que hacía de modo explícito o no. ¿Qué vas a hacer con esto que te está pasando? Esta pregunta la sigo sosteniendo. Esto genera una responsabilidad en el sujeto frente a lo que acontece y promueve aquello que Pillon-Rivière denominaba como adaptación activa a la realidad. Esta pregunta generalmente la acompaño de otra, respecto de con qué puede pasarla bien o mejor en una circunstancia como esta. Debo mencionar aquí que el confinamiento ha traído beneficios en algunos sujetos. Así, hay algunos para quienes el brutal stop ha implicado un ordenamiento de sus vidas en términos pulsionales, ya que los sacó de cuajo de la aceleración de una vida muy impulsiva, y también en otros casos produjo un enriquecimiento de sus lazos familiares, una mayor posibilidad de reflexión sobre sus vidas y su proyecto vital. Esto yo diría que ocurre en la mayoría de los casos, ¿sí? Aunque sea acompañado de otras cosas muy angustiantes o complicadas. Entonces, para mí, insisto, la posición de analista siempre es performativa y el trabajo a partir de estas preguntas, a mi entender, ha sido eficaz. Y
me ha permitido además las otras preguntas, bueno, ¿con qué la podés pasar mejor? ¿Qué podés hacer con esto? ¿Qué te vendría mejor para aliviarte en una situación como esta? Dio lugar a aparición de novedades. A ver, concretamente, personas que han logrado resolver situaciones laborales que eran insostenibles o que están emprendiendo una mudanza hasta la compra de una propiedad cuando antes no les era posible, parejas que se han conformado en medio de la pandemia, parejas que han entrado en crisis, ¿no? Bueno, se dan una cantidad de situaciones muy interesantes. Paso a otra cuestión, volviendo un poco al contexto. Franco Berardi habló recientemente en una videoconferencia que organizamos desde el psicoanalítico, desde el Colegio de Psicoanalistas. Allí habló del virus como un recodificador universal. ¿Cómo pensar esto? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el virus lo reformatea todo. Personalmente, entiendo que se trata de una nueva significación imaginaria social que se transmite a partir de la palabra pandemia y que induce modos de pensar, sentir y hacer tanto individuales como colectivos. El virus se mete en nuestros sueños y en nuestras pesadillas, en el contacto y en el no contacto con el cuerpo de los otros, en el erotismo, en la sexualidad, en el modo de vernos, en cómo pensamos nuestro futuro individual y colectivo, en nuestras teorizaciones, en nuestra práctica analítica. El virus recodifica nuestra práctica y puede llevarla a una transfiguración. Y por supuesto que nos llena de interrogantes respecto del porvenir, que sostuve en su momento que ese porvenir puede ser una ilusión si no se detiene el virus del desarrollo que nos ha traído hasta este lugar. Quiero hacer un comentario sobre la salud psíquica del colectivo, que radica fundamentalmente en trabajar sobre el malestar agregado por la situación actual, una responsabilidad del Estado. Se hizo evidente, y esto está presente en un documento que desde el Colegio de Psicoanalistas hemos difundido con importante eco mediático hace mes y medio. Se hizo evidente que hay a nivel colectivo en este momento una parte importante de la población, para nada la mayoría, que niega en acto, muchas veces, no de palabra, la existencia del virus. Hablo de negación en sentido corriente. Esto dio paso a pensarlo como una suerte de negacionismo. Apoyado por un discurso mediático y por medidas de apertura en plena crisis sanitaria, se produjo en su momento, en la ciudad de Buenos Aires, una situación tal como si se hubiera negado lo que los médicos intensivistas estaban denunciando en ese momento, situación que entiendo que en estas últimas semanas se ha replicado en vastas zonas del país. En una ceremonia maníaca, como en muchas otras ciudades del mundo, muchos sujetos salen disparados hacia bares, parques, calles, sin protección, sin cuidado ni para ellos ni para los otros. Los psicoanalistas sabemos bien que la renegación es un eficaz mecanismo de aceptar y negar al mismo tiempo lo que la percepción indica, que la forclusión, como cité al comienzo, es su liso y llano rechazo. Por eso, siempre se hace fundamental una comunicación precisa, sin eufemismos, sin hacer promesas, sin intentar minimizar lo que ocurre, ni menos tranquilizar a la población. Esta comunicación debe ir acompañada de actos que no desmientan lo que se dice, porque la desmentida empieza en esos actos y sostiene la desmentida propia, o por lo menos la favorece. Recuerdo que en los primeros días de marzo empezamos a lidiar con un fantasma que empezó a circular a partir de lo que estaba ocurriendo ya desde febrero en Europa y que de a poco se iba instalando aquí en Argentina, que tenía que ver
por ejemplo, con cómo saludarnos. Esto ocurrió a regreso de mis vacaciones en mi consultorio. Yo regresé mis vacaciones a mediados de marzo y entre el 15 y el 20 de marzo algunos pacientes vinieron aquí, si bien yo había tomado la decisión, ya estando en vacaciones, de no atender de modo presencial. Pero algunos pacientes quisieron venir y ahí el momento del encuentro era muy peculiar. Hablamos de una época en la cual no existían los barbijos, además, como idea. Algunos esquivaban todo tipo de contacto corporal, otros aceptaban el codazo como saludo. Esto culminó en que, bueno, decidiéramos con los que habían venido, en que ya no lo seguirían haciendo y que continuaríamos de modo virtual. Yo me acuerdo bien, además, que se empezaba a alterar la relación con el otro. Me acuerdo de haber ingresado en un comercio, esto habrá sido el 16, 17 de marzo, y que cuando yo entraba había alguien que había estornudado, que estaba frente a mí. Y yo sentí un espanto ante esa situación. Y la persona sentía una gran vergüenza, intentaba ocultar lo que había pasado, ¿no? Esto era absolutamente ridículo porque no había circulación comunitaria, pero así se empezaba a vivir en ese momento. Algo empezaba a sembrar un virus entre los sujetos, otro tipo de virus. Esto tiene que ver que el virus biológico se traducía en un virus que comenzaba a instalarse en los lazos, en cómo el otro comenzaba a ser afectado. Diría, tomándolo también a Franco Berardi, que los lazos comenzaron también a ser recodificados por el virus. El otro comenzó a percibirse, en el mejor de los casos, como una fuente de riesgo. Y esto mucho antes, como decía, de que se produjera la circulación comunitaria. Un tema candente en ese momento era cómo se iban a formatear los lazos a partir de esta recodificación. Era si esos cambios que lo real del virus implicaban para la realidad implicarían a su vez una afectación de cómo el otro se haya incorporado a la vida psíquica. ¿Qué pensar de una situación que nos arroja un stand-by de los lazos presenciales? ¿Qué consecuencias tendría ello? Eso implicaría el desenlace de los lazos. Si no es así, ¿cómo los afectaría? Lo cierto, como dije, es que de un modo muy masivo, en lugar de ellos, se fueron haciendo presentes como nunca antes los lazos virtuales. Una suerte de trasvasamiento de lo presencial a lo virtual que, como dije, también afectó a los tratamientos analíticos en curso y de a poco también a las nuevas consultas. Una cuestión a resaltar: los lazos virtuales no lo serían sin incorporación del otro a la vida psíquica. La vida de lazos continúa, por lo tanto, pero desdoblada, complejizada, parcializada, según el caso. Yo sostengo y pienso que en cada época y cultura son las significaciones imperantes las que inducen el modo de ser de los lazos sociales. Son esas significaciones las que están entre los sujetos y hacen al modo del lazo entre ellos. En este momento, la significación que está entre los sujetos y que recodifica sus lazos es una significación ligada a la multiplicidad de significantes desatados por el virus: pandemia, aislamiento social, contagio, quédate en casa, etcétera, etcétera, que se mueven en una ramificación rizomática que ha ido envolviendo la vida social y los lazos, tanto en su dimensión social como psíquica. ¿Se cumplirá lo también manifestado por Franco Berardi, la presencia del otro generando una respuesta autoinmune desmesurada? Esto es, produciendo un caos en el psiquismo, una defensa masiva frente a la presencia del otro, generando pánico, reacciones paranoides, odio, huida, pasajes al acto, una reacción autoinmune desmesurada que se vale de defensas psíquicas
como la formación en la contrario, la vuelta sobre sí mismo, etcétera, ligadas a la renegación, a la forclusión. Esas son todas defensas desestructurantes del psiquismo. Entre lo autoinmune y lo inmune agregaría con actos segregatorios, expulsivos, arrojando al otro al lugar de lo otro. Hemos visto cómo de inicio coexistieron lo solidario con lo expulsivo en relación a los médicos. Valga como ejemplo, aplaudiendo y escrachándolos en los edificios al mismo tiempo. El otro como ayudante, como enemigo, en el límite, el otro como lo otro, lo desechable, desubjetivado. Fragmentos de todo esto también impregnan la clínica durante la pandemia. El estallido de lazos familiares y de pareja por la imposibilidad de eludir la presencia del otro. Demasiada presencia de los otros los transforma en ese infierno del que Sartre nos hablaba. Pero también, como decía antes, reconfiguraciones de los lazos que generan sorpresa y bienestar en situaciones de reencuentro. También el pánico se ha hecho presente en casos en los cuales los sujetos están solos y ese estado se les transforma en una precipitación hacia un abismo interior poblado de fantasmas. Parece cumplirse en estos casos ese adagio que dice que un sujeto que está solo es a veces demasiado para un solo sujeto. Sobre todo cuando lo virtual no logra compensar la pérdida del encuentro presencial. Es que la pulsión, al quedarse sin el otro como destinatario, recae sobre el sujeto masivamente y lo arrastra. El pánico, muchas veces provocado por la ausencia de depositarios de la pulsión y ésta recayendo sobre el psiquismo del sujeto. También se han producido casos de desinvestimiento masivo de los otros, sin pánico, en un silencio mortífero, con un apagamiento libidinal. ¿Qué implicancias psíquicas tiene la imposibilidad del contacto corporal habitual con los otros? No lo sabemos. Esto está en curso. Sí podemos sostener, sin temor a equivocarnos, que el lazo virtual cumple también la función de enlazar a la pulsión de muerte, sea en comunicaciones entre dos personas, grupos, familias. Como vimos, el lazo virtual también ha sufrido una transfiguración. Podría aventurarse lo siguiente: esta recodificación tal vez está dando lugar a un nuevo modo de los lazos. Si bien los encuentros virtuales eran habituales en la prepandemia, el virus los ha recodificado. Hay así una doble recodificación de lo presencial a lo virtual y en lo virtual mismo, que ahora tienen otra categoría, se han transfigurado. Franco Berardi sostiene que el COVID-19 es un fenómeno de la naturaleza. Yo acuerdo parcialmente con esta idea, porque de esa manera pareciera que la naturaleza aparece como intruso, cuando en realidad es al revés. Al forcluir a la naturaleza de nuestra vida, retorna desde la realidad siendo vivida como intrusa, siendo que en realidad no lo es. Esta es, a mi entender, la forclusión más importante. La naturaleza ha aparecido en la historia del llamado Occidente como algo a conquistar, a dominar, y esto se ha dado como algo natural. En realidad, buena parte de la civilización se ha extrañado de la naturaleza y se ha convertido en su enemiga. El virus somos nosotros. El pacto fáustico tiene entre sus considerandos que no somos la naturaleza. Seríamos una especie de otra naturaleza, lo natural y los dueños de este mundo. Y estamos aquí para dominarlo todo, sin percibir que estamos cortando la rama sobre la cual estamos sentados y que la naturaleza es en una parte nuestra, en buena parte nuestra, o nosotros una parte de ella.
su amputación es nuestra sentencia de muerte. En un bucle sin fin, somos la naturaleza y al mismo tiempo estamos frente a ella en una relación de dependencia, de extrañamiento y de indisoluble familiaridad. Es eso real que dije en su momento que oscila entre un desierto de significación y una selva que obliga todo el tiempo a un trabajo de significación. En este punto, y antes de terminar, quiero hacer una breve mención a ese cuarto elemento al cual dije que iba a referirme y que está formando parte de un trabajo que estoy realizando en estos días. Ese cuarto momento se llama extinción, la posibilidad de la extinción de una forma de vida, no necesariamente de la vida, sino de una forma de vida. Porque que no hayan encontrado lugar las advertencias sobre una inminente pandemia, entiendo que tiene mucho que ver con que la misma implica una anomalía dentro del sistema simbólico de la forma de vida capitalista. Forma de vida que se está viendo de mínima afectada en su núcleo. Una anomalía por el freno al ritmo de producción y consumo. Una anomalía que lleva, como un paciente muy lúcidamente me decía hace una semana, a que haya un enorme esfuerzo por seguir sosteniendo una realidad que ya no existe. Dibujar allí, en una hoja que ha quedado bastante vacía, una figura que ya no encuentra lugar en ella. Querer sostener una forma de vida que ya no es posible. Y, por cierto, que lo que está pasando en Europa está confirmando estas ideas de que la extinción de esta forma de vida es una posibilidad. Quiero insistir en este punto. Estas advertencias y las pandemias precedentes, porque antes hubo otras pandemias, no hallaron lugar en el discurso compartido. Concretamente, no hallaron lugar en los medios de comunicación, en los discursos gubernamentales, en todas las instituciones intermedias, como la educación, por ejemplo. No formó parte de los programas de ningún partido político, ni aún de asambleas socioambientales. Me refiero a la pandemia. Demasiadas pruebas de la imposibilidad de aceptación o de forclusión de la percepción de una amenaza que he descrito como la crónica de una pandemia anunciada, de una tragedia y catástrofe anunciada. De allí también podemos entender las dificultades de los sujetos en poder aceptar lo que ante ellos se presenta, lo cual nos tiene que llevar a pensar en que no se trata solamente de la renegación. Aquí hay algo más que una renegación. Y esto es algo que los analistas tendríamos que poder trabajar. Porque esto lleva a pensar cómo se instituye en el psiquismo la realidad, la percepción de la realidad, la significación de la realidad. ¿Qué trabajo psíquico es necesario para ello? ¿Sí? Una pista para esto es la afirmación primordial, la Beyahum. Esto lo trabaja Lacan en su seminario sobre la psicosis. ¿Sí? Está en el lugar opuesto de la forclusión, pero es algo que hay que desarrollar. Es la detención, entonces, la probable extinción de una forma de vida. Por supuesto que no podemos hacer hoy menos que nunca ningún tipo de reduccionismo, ni sociológico, ni psicológico, ni antropológico, ni económico. Esto es un gran reto para poder entender que esto tenemos que pensarlo de otra manera. Toda esta situación debe ser pensada de otra manera. Vengo pensando
que la pandemia es un error, una alteración de la matriz simbólica con la cual veníamos trabajando. Y esto no tiene antecedentes en la historia por la brusquedad con la cual se produjo. Porque alteraciones en la matriz simbólica es algo que caracteriza a la humanidad. Porque la historia está llena de alteraciones en las matrices simbólicas. Como dice Castoriadis, es el trabajo permanente de destitución e institución de nuevas significaciones imaginarias sociales. Pero nunca se había presentado, como hasta ahora, una amenaza como esta, que abarca todo el planeta, que nos tiene a todos pendientes y que afecta la vida de todos. Aquí podríamos pensar con Ulloa si no estamos ante una suerte de encerrona trágica. De nuevo la tragedia. En la tragedia, solamente los espectadores ven lo que está por ocurrir. Son como un tercero que no puede intervenir, pero que ve lo que está pasando. Quienes están en la trama no tienen un tercero ante quien apelar. Esto caracteriza la tragedia. No hay un tercero de la apelación. Los sujetos se ven arrastrados por una especie de huracán pulsional, un huracán de tensiones, un huracán mortífero que los lleva a la destrucción de modo inexorable y no se dan cuenta de lo que está pasando. Quienes están en la trama de la tragedia no tienen un tercero ante quien apelar. Ulloa hablaba de una encerrona trágica con el ejemplo del torturador y el torturado, quien no tenía un tercero de la apelación. Sabemos que esto puede ser extendido a situaciones diversas. Bueno, lo vemos trágicamente en los casos frecuentes de abuso sexual infantil y de femicidio, ¿no? Ahí no hay tercero ante quien apelar. No solamente un tercero de la ley en el sentido estricto, son situaciones en las cuales se pierde la ley que nos gobierna, y la ley que los gobierna es la ley de la cual habla tanto el psicoanálisis, que es de la prohibición tanto del incesto como del filicidio, el fratricidio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he trabajado en mi libro Paradigma Borderline el tema de la crisis de la interdicción como algo que estaría muy presente no solo en la clínica, sino en la vida social, lo cual lo hace más dramático. Ahora bien, ¿el virus genera una encerrona para la humanidad? ¿Hay o no ante a quién apelar? Dios, la ciencia, los gobiernos, dependiendo de la posición de quien les implore un acto de rescate, parecen no estar dando la talla en este momento. En la clínica tiendo a pensar que el tercero a quien apelar es el dispositivo mismo y, por supuesto, la figura del analista, transferencialmente, por supuesto. Lo cual lleva a otra cuestión, como es la importancia de no psicopatologizar los fantasmas y afectos emergentes en esta situación, porque sería situar al sujeto en una situación de encerrona. Al contrario, trabajar en cada caso la pertinencia de la presencia de estos fantasmas, de estas angustias, de estos afectos, ya que tienen que ver justamente con no renegar la realidad que está siendo vivida. ¿Sí? Y supongo que a ustedes les pasa lo mismo, cuando alguien me habla del temor, más allá de que podamos hacer un recorrido por su historia, yo me veo llevado, bueno, a afirmar que sí, que eso es así, que cómo no va a sentir temor ante lo que está pasando, cómo no va a tener temor del contacto con los otros. Luego está el despliegue, por supuesto, fantasmático, etcétera, pero no puedo ponerme en una posición que además me involucra a mí, porque son fantasmas y temores compartidos, en este momento son universales, el temor al contacto, el temor al futuro, la gran incertidumbre, sensaciones de desamparo. También un paciente la otra vez me hablaba de que él en este momento necesitaría que su padre estuviera aquí de vuelta.
Decía, esto que te estoy diciendo es absolutamente irracional, pero no encuentro esa figura en ningún lugar. Quisiera volver a ser hijo por un tiempo, me decía. Termino con lo siguiente. Lo que vemos es que los sujetos se resisten de mil maneras a abandonar, a desprenderse de los lazos que los ligan y que a su vez ligan a la pulsión de muerte. A veces lo hacen más allá de cuestiones políticas en juego, que por supuesto que en esto hayan predisposición, y ahí tenemos la grieta, ¿no?, de los antivacunas, los antipandemia, los anticuarentena, pero yo creo que tenemos que ver en los intersticios de estas situaciones las variaciones que hay, ¿sí? Porque también en eso está presente que los sujetos se vean llevados a actos peligrosos, a huir maníacamente del virus, a negar o a renegar de la amenaza, por la profunda necesidad de contacto con el otro, porque ya sabemos que el otro siempre tiene que estar integrado a la vida psíquica. Yo no digo que el otro siempre esté integrado, pues yo creo que a veces no está integrado, pero que nosotros, desde el psicoanálisis, sabemos que en gran medida la salud psíquica depende de que el otro esté integrado de alguna manera a la vida psíquica. Tanto puede el deseo por el otro. En esto se cumple que sin el otro no somos. Abandonado el estadio originario de la psique, no podemos sobrevivir sin el otro, y más aún sin su incorporación. Aún el enemigo nos da vida, ofrece un sentido y un lugar en el cual alojar a la pulsión mortífera. Más allá de la pandemia y de los confinamientos, el otro permanece y con él nosotros. Gracias. Sí, Susana, ¿ibas a hablar? Sí. Yago, bueno, perdón, tomo la palabra así verbalmente, aunque sé que, porque me surgieron algunas preguntas a medida que vos hablabas en esta última parte sobre la extinción de una forma de vida, ¿no? Lo cual pensaba yo que en esta acción recíproca entre el imaginario radical y el imaginario, digamos, social, conjunto, en un momento que estamos sin horizonte, donde es difícil hacer proyectos, porque estamos arrasados, como vos decías, con un tsunami, con una realidad trágica, algo que no nos permite proyectarnos hacia el futuro. Uno piensa cuánto habrá de liberación de pulsión de muerte a partir de ahí, qué patologías o qué nuevas problemáticas veremos en la clínica, donde también me preguntaba la función del analista en esto de hoy no se puede analizar como en un momento, digamos, común, porque estamos atravesando un momento trágico, todos en particular. Y si la función del super yo es la de protección, yo pensaba en este paciente que pensaba en su papá, ¿cuál sería nuestro trabajo como analistas, como de contención, de sostén, de poder ayudar dentro de lo que nosotros también estamos atravesados a pensar y a ligar algo que se puede, que esto ha desligado efectivamente, porque los vínculos afectivos llevan a un distanciamiento, la pandemia nos lleva al distanciamiento y la falta del contacto también nos deja como en nuestra soledad, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, tu pregunta apunta a la complejidad del momento, ¿no? Si bien es cierto que, primero quiero volver un poco sobre el contexto
para luego volver sobre la cuestión del psicoanálisis y qué hacer en este momento. Siempre la pregunta ¿qué hacer?, ¿no? La pregunta de Lenin, que nos afecta, por supuesto. Primero, hay mucha gente que está trabajando, muchos no tienen más remedio que ir a los lugares de trabajo. Pensemos en los médicos, ahora hay algunos docentes que se ven obligados a ir a sus lugares de trabajo. Aquí en Cava esto está pasando y ya ha habido contagios en los colegios, ¿sí? En una semana ya esto empezó a ocurrir. Yo tengo personas que están en análisis que me hablan de los compañeros que en sus oficinas, diversos lugares de trabajo, empiezan a contagiarse, ¿no? A ver, todo eso implica un universo de una complejidad que creo que escapa por lo menos a que podamos analizarla plenamente, ¿no? Nos vamos, diría yo, guiando por indicios, pequeños indicios. Por eso yo diría que podría agregar que si se trata de la extinción de una forma de vida, esto se va dando como en etapas, como en distintos momentos, ¿sí? En una incertidumbre que va funcionando progresivamente, ¿no? Con estas incongruencias insólitas en las que estamos, y con esto tomo lo que decía mi paciente, que quisiera que hubiera un padre que pusiera un poco de orden en todo esto, ¿no? Y que lo contuviera, esa figura del padre prehistórico inolvidable del cual hablaba Freud, ¿no? Un paciente mío que vive en Europa, por ejemplo, me decía, antes que pasara, me decía, bueno, ahora se van todos de vacaciones. ¿Y después qué va a pasar? Después nos vamos a contagiar, se va a contagiar todo el mundo. Eso va a pasar. Bueno, finalmente pasó. O sea, se sabe lo que va a pasar, pero así todo se empuja a que ocurran cosas que no se tendrían que hacer. Pero la maquinaria económica es tal que hasta ha producido esta falsa dicotomía entre la economía y la salud, y siendo que yo siempre insisto, el problema es entre la salud y esta economía, no la economía en sí, es esta economía el problema. Esta economía que tiene nombres y apellidos en términos de quiénes son los dueños de la economía y quiénes toman las decisiones y hacen tomar decisiones a los gobiernos. Entonces, esto no podemos no tomarlo en consideración porque esto es lo que está pasando hoy. Si bien pasó siempre, hoy está pasando en un nivel de un dramatismo muy grande. Y yo lo escucho todos los días en la consulta. Esto ya estas últimas semanas es permanente, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar en la fiesta? Se va a juntar todo el mundo y va a empezar a circular el virus nuevamente, y peor que antes. Mirá lo que está pasando en Europa. Se están haciendo bolsa, ¿sí? Toque de queda en Francia, probablemente en Italia, en España no se sabe cómo van a seguir, en Suiza, que casi no había casos, se están desbordando, no alcanzan ya las camas, de a poco empiezan a no alcanzar las camas en Suiza, algo de no creer. En Alemania está muy complicado, bueno, y ese es el espejo en el cual hay que mirarse. Sin embargo, acá se promueve que haya vacaciones, que la gente se tome vacaciones, y siempre te dicen con cuidado, y si te enfermas tenés que volver. Yo digo, pero si te enfermas tenés primero, ¿quién al primer estornudo, a la primera tos va a decir me vuelvo, una vez que pagó mucho dinero para alquilar algo? ¿Sí? Esto yo lo escucho a mis pacientes, no lo estoy inventando. Uno me decía, pero yo alquilo un lugar en la costa, y voy a tener que estar destruido para decidir volverme. Y en ese momento, cuando lo decida, por ahí ya no puedo volver. Y por ahí no hay camas donde asistirme. Y además, ¿cómo volvería? Por ahí no puedo manejar si es que fui en auto. En micro no voy a poder volver, en avión tampoco. ¿Cómo vuelvo? Bueno, en fin, este es un discurso en el cual estamos todos metidos que tiene su impacto en la clínica, porque es absolutamente incongruente y genera una sensación de desamparo que yo escucho cada vez más día a día. Ahora, vos decías, Susana, bueno, nuestra función es la de contención. Yo lo que te diría es que siempre la función es de contención. ¿Por qué? Porque la tarea del psicoanálisis es, por un lado, desligar
en el sentido de lo analítico, el ir separando las representaciones entre sí, analizarlas, ¿no? Como una fórmula química que va separando los elementos de un componente, para luego hacer un trabajo de resignificación de eso, ¿sí? Un trabajo de una vuelta de simbolización. Entonces, ya el dispositivo contiene, por supuesto que conocemos de situaciones, bueno, pero eso lindan con la mala praxis, ¿no? Pero esta es una época en la cual además tenemos la disposición como nunca antes, porque la demanda es mucho mayor de atender llamados telefónicos, mails, WhatsApp, que van circulando y apareciendo con mucha frecuencia, agregar sesiones, cambiar horario de sesiones, en fin, todo esto todo eso es contener. ¿Contener qué? Como decía vos, la pulsión de muerte. La función de muerte se contiene con ligadura. Ya la transferencia es una ligadura. Ya el trabajo de análisis es un trabajo. Yo sigo trabajando sueños con mis pacientes. Siguen apareciendo sueños. Supongo que a ustedes les pasa lo mismo. Es decir, que hay una demanda que sigue estando dirigida al analista y un posicionamiento del analista de defensa de su trabajo que es un proyecto terapéutico, un proyecto de, bueno, de ver el proyecto de cada sujeto, de ver sus deseos, sus fantasmas, su propia pulsión de muerte, cómo estaría funcionando. Bueno, no sé, no sé si con esto alcanzo a decir algo. Sobre el futuro es imposible saber mucho. Me atrevería a decir que va a ser peor. Yo no estoy en un día pesimista, yo no soy alguien pesimista, les aclaro. Pero adhiero mucho a lo que Castoriadis decía, que el pesimista no es alguien peligroso. El que es peligroso es el optimista, ¿sí? Porque está lleno de ilusiones, vende ilusiones y cuando las ilusiones se le pinchan, se viene abajo y ya no tiene nada para decir y no se puede sostener en su lugar y abandona la tarea. Entonces es preferible tener, yo diría, una especie de optimismo trágico. Bueno, vamos a tratar de salir de esto, pero está re complicado, pero vamos a tratar de salir de esto. ¿Sí? Cuando yo digo que esto es una posible etapa de extinción, ¿sí? Eso no necesariamente es negativo, ¿sí? Porque por lo menos desde la posición mía, que se extinga el capitalismo es una buena noticia. Pero esto no quiere decir que vaya a venir algo mejor. Este es el problema en la historia. Nunca sabemos, porque como no hay determinación en la historia es el terreno de la indeterminación, de lo que está inmotivado, lo mismo que el psiquismo. El psiquismo está lleno de cuestiones indeterminadas, inmotivadas, de creaciones de lo más curiosas, en las cuales interviene el azar, ¿sí? Y los accidentes vitales, etcétera, los encuentros, los desencuentros, los duelos, los nuevos lazos, ¿no? Entonces yo diría, bueno, un cierto optimismo trágico es el que debiera estar en juego, no un pesimismo, no adhiero a Bien, esa idea. Yago, lo saludo nuevamente. Estoy leyendo en el chat que hay, bueno, numerosos agradecimientos, aplausitos, y hay varias preguntas. ¿Le parece que voy leyendo de a una, leo de a dos? ¿Cómo le gustaría que hagamos el intercambio? Y no sé, si tienen algo que ver entre sí, se pueden leer varias, si no, prefiero de a Bueno, una para no ser bueno, injusto y dejar de lado algo, ¿no? una de las primeras preguntas dice, ¿cómo conceptualiza la pulsión de muerte? La pulsión de muerte yo la trabajo como una antipulsión, la tendencia cero, el principio de nirvana. Eso para mí es pulsión de muerte. Nosotros siempre vemos, cuando vemos, entre comillas, a la pulsión de muerte es porque está Eros presente. Si no, lo que vemos es el apagamiento. ¿Sí? Yo en algún momento hablé de cómo he visto por lo menos un caso durante este tiempo donde hay un apagamiento libidinal, un retiro del mundo, ¿no? En algún caso eso pudo trabajarse, en varios casos esto se pudo trabajar, en otros no tanto. Eso es pulsión de muerte, ¿sí?
que hace que el sujeto retire la catexia del mundo. O sea, a ver, un sujeto que, a ver, alguien que es, y yo esto que digo puede sonar un tanto provocador, alguien que va y quema barbijos, por ejemplo, ¿sí? ¿Eso es pulsión de muerte? Yo entiendo que no. Yo creo que es un acto vital, loco, por supuesto, porque está loco en el propio sentido de la palabra. Está desgajado de lo simbólico y de la percepción del riesgo. Pero eso no es pulsión de muerte. No es pulsión de muerte. Es como un soldado que va a la guerra. Eso no es pulsión de muerte. Es un soldado que va a la guerra, que va a luchar por un ideal, o un guerrillero, o un médico que va a trabajar aún sabiendo que tiene todas las chances de contagiarse. Eso no es pulsión de muerte. Bien, otra pregunta dice, en esta recodificación que hace el virus, ¿cómo podríamos pensar la sublimación en este escenario social? Bueno, la recodificación ya es un modo sublimado, ¿sí? El lazo social, Freud decía, son lazos libidinales, lazos eróticos sublimados, son los lazos sociales, ¿no? Así que no, la reconfiguración viene a ser una figura nueva en los lazos sociales, que es un modo sublimado del lazo erótico y que hace a la vida social. Freud era muy provocador en esto que decía, ¿eh? Todos los lazos sociales son lazos eróticos, son lazos sexuales sublimados, decía él. Es pulsión sexual sublimada, el lazo con el otro. Hay que escuchar eso, hay que seguir pensando en eso, hay que tomarlo. Bien, otra pregunta dice, ¿cómo trabajar con la renegación? Yo puedo hablar de mi práctica, lo que me ha pasado a mí con algunos pacientes es mostrar las dos corrientes de la vida psíquica que lo habitan. ¿Sí? Bueno, estás diciendo esto, pero antes dijiste esto que está en las antípodas de lo que dijiste. Esas son las dos corrientes de la vida psíquica, esa escisión que produce el yo en el proceso defensivo. La renegación siempre tiene que ver con la renegación de la realidad, de la percepción de la realidad. Sabemos que para Freud esto tenía que ver con la ausencia de pene, ¿sí? Bueno, en el formato en el cual Freud pensaba el complejo de castración, que estaba atribuido a que, bueno, la mujer no teniendo pene estaba castrada para el varón, y entonces el varón tenía que desmentir eso diciendo, bueno, ya le va a crecer, o la niña misma pensaba que ya le iba a crecer. Bueno, eso es como la renegación de la percepción de una realidad. Sabemos que la renegación es mucho más vasta que eso, que hoy la castración se puede pensar de otra manera, pero bueno, la renegación siempre actúa sobre la percepción de la realidad. Entonces, en la clínica, yo creo que esto aparece como incongruencias en el discurso, oposiciones, dos cosas opuestas que aparecen y que tenemos que señalar. En general, esto redunda, digo en general, a veces no, pero en general, en que el sujeto pueda tomar un mayor contacto con aquella realidad de la cual no quiere saber nada, digamos. Bien, hay una persona que pide la palabra, Ana Bocardo, podés hacer tu pregunta. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, es una pregunta que tiene que ver, digamos, un poco con varias de las cuestiones que tomabas, pero bueno, pensando en la época o en el momento prepandemia, donde había, digamos, una definición un poco más fuerte, diría, de lo que era el mundo privado, el mundo público, ¿no? O el espacio privado, el espacio público, y el espacio del consultorio como un espacio material, soporte también de, digamos, de la lógica de la neutralidad, ¿no? Como parte del dispositivo, ¿no? Pensándolo un poco en eso. Ahora, digamos, pensaba en este mundo pandemia, donde
hay, digamos, el mundo público o el espacio público es un espacio infectado en un punto, el privado, digamos, capaz más, un espacio más inflamado tal vez. ¿Cómo pensar, digamos, o me parece, digamos, que por lo menos yo pienso bastante en eso, digamos, cómo se resiente o cómo se resignifica o qué trabajo de resignificación hacer en el dispositivo, pensando en esta ausencia, ¿no?, de este espacio neutral que era el consultorio y que ahora ya no existe, y digamos, y articulado con la neutralidad, ¿no?, con la posición del analista, ¿no?, cómo afecta esto también al dispositivo. No sé si pensaste algo de esto, de cómo pensar, cómo flexibilizar, digamos, he tenido sesiones, sobre todo adolescentes, niños, digamos, más difícil, pero adolescentes, en la plaza, digamos, buscando la intimidad, pero creo que esto no solo afecta, digamos, a los pacientes, sino que también afecta nuestra posición y el dispositivo, en el sentido que lo toca, digamos, no sin juzgarlo, pero no sé, ¿pensaste algo de esto? Digamos, cómo repensar, cómo replantear, cómo de alguna manera pensar en ese movimiento de ese espacio neutral que hoy no está. Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante y sobre la cual seguramente trabajaremos mucho en el futuro, ¿no? Porque, a ver, nosotros empezamos a trabajar de esta manera en un estado yo diría, de emergencia, ¿no? De cierta improvisación, si se quiere. En mi caso, yo hace muchos años que trabajo de modo virtual. Empecé hace muchos años, por ejemplo, trabajando con un paciente que estaba en Europa, que estaba aquí, pero que viajó a Europa, y utilizamos el fax en ese momento. Donde él me escribía, me mandaba un fax, yo lo respondía a través del fax, ¿no? Bueno, el fax, el teléfono, ahora los celulares, la computadora, las tablets, ¿no? También el teléfono, en algunos casos, yo hay pacientes que los atiendo telefónicamente, porque yo dejo liberado a la decisión del paciente cuál es el método que le resulta más cómodo, ¿sí? Con el cual esté más familiarizado, y que yo entiendo que va a permitir una continuidad lo más natural posible, ¿no? Por supuesto que quienes consultan ahora no, ya, bueno, consultan de esta manera, ya nadie ya me pregunta si voy a volver a atender en el consultorio. Hay quien me ha dicho que es muy probable que no quiera volver nunca al consultorio porque le resulta más cómodo trabajar de este modo. A ver, creo que tenemos que ser muy poco prejuiciosos. Yo también he atendido pacientes en el balcón, en la terraza, en el baño, en el auto, en la calle, en un jardín, qué sé yo, en los lugares más insólitos. La verdad que no me meto con eso. Quiero ser honesto, yo no interpreto nada de eso. No me puse a interpretar qué consecuencias tenía el cambio en el setting, qué ansiedades podía traer. No, la verdad que no me pareció apropiado en este momento, salvo que el paciente lo traiga, ¿no? Si el paciente me dice, uy, ahora sí, no sé, bueno, de hecho hubo algunos que de entrada no quisieron trabajar de esta manera. Y yo estuve de acuerdo, dije, bueno, si en algún momento querés, al mes estaban todos pidiendo, oh, por favor, bueno, retomemos el análisis porque esto tiene para largo, porque recuerdan que al principio la cuarentena era de un mes, no sé si alguien se acuerda de eso, ¿no? Entonces, al mes me dijeron, bueno, no se levantó la cuarentena, ¿no? Así que vamos a empezar a trabajar de ese modo. Yo lo veo como algo benéfico esto, que nosotros hayamos podido sostener el trabajo analítico en estas circunstancias y de esta manera. Convengamos que somos de los pocos profesionales que han podido seguir trabajando, ¿sí? Esto también tiene que ver con nuestra economía,
con nuestra economía, no solo monetaria, sino libidinal, narcisista, ¿no? De saber que seguimos teniendo, o sea, tenemos que estar agradecidos de que esto nos sigue resultando como algo posible. No sé si les pasa a ustedes, los pacientes nos faltan ahora, nos faltan nunca, están todo el tiempo. A veces yo estoy deseando que alguno me diga, hoy no puedo, ¿no? Y si no puede, me piden cuándo, ¿no? Pero bueno, o sea, que esto cumple una función importante. Por eso decía, bueno, el análisis de los sueños está presente, el análisis, bueno, el trabajo en la asociación libre. Por supuesto que la asociación, yo insisto, está todo condicionado por lo que ocurre, porque ya no es tanta asociación libre cuando nos ponemos a hablar con el paciente de las últimas noticias. Pero ¿cómo ignorar? ¿No? Sería como estar en una especie de burbuja donde nada está pasando, y eso no es bueno, porque eso sí sería favorecer la renegación o la negación de lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una novedad en el trabajo analítico, ¿no? Bueno, está pasando algo y no podemos hacer de cuenta que no pasa, y nos vamos a ocupar de eso, y a veces... Yo la otra vez estaba viendo con un paciente, por ejemplo, cómo podía hacer una reunión en el patio de su casa, ¿no? ¿Qué precauciones tenía que tomar? Pero él me lo preguntaba a mí. Está bien, yo podría, es evidente que se está dirigiendo al padre, el padre de él se suicidó a principios del año pasado, y realmente yo decidí que lo iba a ayudar a pensar en cómo armaba esta reunión en la casa. Después veremos de qué se trata esto. En él, bueno, lo que fue apareciendo, por ejemplo, es que se trataba de que por fin está apareciendo en él un deseo de estar con los otros, porque hasta ahora le había cortado todo vínculo. Todo vínculo porque no se bancan las pantallas, no se banca este tipo de contacto, y estaba poniendo en riesgo sus amistades. Entonces, bueno, un analista que se pone a ver, bueno, mira, a ver cómo es el patio, cuánta gente entra, cuántos baños hay, cómo harían con el baño, si van a tomar, qué van a tomar, cómo hacen para no confundir los vasos, si van a estar con barbijo y aquello. Bueno, todos esos detalles, ¿no? Que le convierten a un analista un poco una especie de sanitarista que tiene que estar ahí, pero bueno, cumplimos también esa función, ¿no? A mí hay pacientes que me preguntan, che, ¿qué está pasando? ¿Qué novedad hay? Algunos me han dicho, che, tu hija en el hospital, ¿hay algún tratamiento nuevo? ¿No? Bueno, esto. Iremos viendo con el tiempo, ¿no? ¿Qué nos deja todo esto como experiencia? Bueno, estamos en hora. Yago, te queremos agradecer. Ha sido como muy generoso en compartir con nosotros estos desarrollos. Y como último pedido, nos gustaría a todos los participantes que abran los micrófonos y darte un aplauso por esta canción. Casi decís ahora. El otro día, en un encuentro como este en México, me despidieron con un abrazo. Un abrazo me hicieron así, ¿no? Y me resultó muy agradable esa situación, ¿no? Y bueno, yo les envío un abrazo fuerte, muy afectuoso, y bueno, ya llegará el momento en el cual podemos vernos personalmente seguramente. Y mientras vamos a aprovechar estas oportunidades que tenemos. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes. Muchas gracias de parte nuestra. Bueno. La verdad, Yago, un lujo. Muchísimos cariños. Un gusto para mí. Chau, chau. Chao. Gracias.